el código Urucagina de prácticamente 2400 años antes de Cristo, donde en estos códigos, que son los más anteriores, tenemos así plasmados los primeros códigos penales y códigos civiles que se tienen registrados en el mundo, ¿no? Y con el paso de los años, las propias civilizaciones egipcias, persas, griegas, romanas, fueron generando acciones para prevenir accidentes y enfermedades, y en algunos casos daban algún tipo de subsidio, ayuda muy limitada para estos casos, pero digamos que se tomaba más como dueño esclavo en esos tiempos. Vaya, no había una legislación clara de cómo regular esto. Ya con los griegos y los romanos empieza a surgir una idea más palpable, ¿no? Entonces nace este criterio de no hay delito sin culpa. Para que exista delito se requiere la voluntad contraria a la ley y que la persona capaz de obrar lo realice, o sea, que sea motivado por el patrón y que nadie puede ser responsable de acciones de terceros que no ha podido impedir, ¿no? Con la caída del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, evoluciona, pasamos por este proceso feudal y empieza en Europa a retomarse algunas otras ideas. Y en estas ideas es quien realice una acción ilícita o indebida y derivada de ella sobrevenga un daño por caso fortuito, será responsable de pagar los daños. Esto más desde un punto de vista civil penal. Y esta fue la idea que estuvo vigente prácticamente toda la Edad Media hasta inicio de la Revolución Industrial. Ya con la Revolución Industrial, donde se da este factory system internacional que inicia en Inglaterra, donde se genera el maquinismo, el ferrocarril, barco de vapor, desarrollo de carreteras, etcétera, empiezan a surgir accidentes derivados de fallas, desperfectos, malas instalaciones, procesos peligrosos de este proceso industrial. Y entonces empiezan a normarse en los códigos penales y en los códigos civiles este tipo de ideas para efectos de poner causa-efecto responsable de este tipo de situaciones. En España, con el rey Carlos III, se genera un edicto donde empieza a normarse, y ya es en el Código Napoleónico, en el Código Civil francés de 1804, 1806, en esta implementación del Código Civil francés, que es prácticamente el código que ha marcado todo este concepto de civil law internacional, nace la teoría de la culpa, del caso fortuito, del riesgo creado, que se empieza a desarrollar en Europa fuertemente en el siglo XIX. Luego llegamos a Alemania. Alemania con Otto von Bismarck, con esta independencia de Alemania, crean un concepto nuevo, y Otto von Bismarck es considerado el padre de la seguridad social a nivel mundial, ¿no? Sale el seguro de salud para trabajadores y el seguro de accidentes. Luego en Francia nace la ley de accidentes de trabajo. Luego en México, con Porfirio Díaz, tenemos el Código Sanitario. Y luego brincamos ya al Estado de México con el capitán José Vicente Villada, la ley de accidentes de trabajo. Luego aquí en Nuevo León con el general Bernardo Reyes, la ley sobre accidentes de trabajo. Luego viene la Constitución Política del 17, la Ley Federal del Trabajo del 31 y la Ley de Seguro Social del 43. Y nos van metiendo en este concepto. Aquí me gustaría mostrarles cómo en 1906 ya teníamos un artículo primero de esta ley sobre accidentes de trabajo del Estado de Nuevo León que nos dice que el propietario de alguna empresa de las que se enumeran, había una lista en el artículo 5 de esta ley de quiénes eran las empresas que eran responsables civilmente de los accidentes. Y esto es muy importante porque hasta la llegada del Código Laboral, prácticamente la cuestión laboral se trataba de una manera civil. El empleado se daba como en arrendamiento y entonces se regulaba en el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales. Y entonces era todo un circo, maroma y teatro para que el trabajador ganase este tipo de pleitos contra sus patrones. Prácticamente eran casos perdidos, ¿no? Pero ya desde el Código Civil y en esta ley de accidentes de trabajo de Estado de Nuevo León, se marcaba que había causales por las cuales el empresario o patrón no era responsable.
Cuando fueran por causas de fuerza mayor o caso fortuito, no implicaba responsabilidad. Cuando hubiera negligencia de parte de la víctima, o es decir, del trabajador, o mala intención o intención del empleado de causarse daño. Y esto que tenemos a principios del siglo pasado, el siglo XX, prácticamente sigue dando fuerza a los criterios actuales, ¿no? Me voy a pasar a la ley de 1931 muy rápidamente, el artículo 286, que definía ya el concepto de enfermedad profesional. Y decía que era todo el estado patológico que sobreviene por una causa repetida por largo tiempo. Esto obviamente fue reformado porque obviamente hay agentes químicos que pudieran generar enfermedades de corto plazo por una mala prevención patronal y cosas por el estilo, entonces fue reformado. Me voy a pasar rápidamente a las teorías de riesgo o la culpa, porque estas creo que son las que nos van a dar los elementos objetivos de poder defender este caso en caso de que nuestras empresas llegue a suceder que nos lo imputen como riesgo de trabajo. Empezamos por la teoría de la responsabilidad objetiva, también llamada teoría por riesgo creado. Es aquella que establece que en el uso de cosas peligrosas, en cosas peligrosas teníamos la maquinaria, la industrialización, debe reparar los daños que cause aun y cuando procedan lícitamente, es decir, aun y cuando no sea algo ilícito, algo indebido, pero si surge con motivo de este proceso de industrialización, era responsabilidad del patrón o del dueño de la empresa hacerse cargo, ¿no? De alguna manera ya en este viaje latino, que podemos traducir como el hombre que por su actividad se procure algún provecho, es justo también que repare el daño que ocasione esa actividad. Y de aquí nace este concepto de teoría de riesgo creado o responsabilidad objetiva. Obviamente había elementos muy puntuales que tenían que darse. Primero y muy importante, el uso de un artefacto o una cosa peligrosa. También que se haya imputado o realizado un acto. Muy, muy importante que haya relación causa-efecto entre la actividad peligrosa y el daño causado y que no sea una culpa inexcusable del trabajador o de la víctima, ya fuera intencional o por negligencia, ¿no? Ya en el derecho francés del siglo XIX sale el concepto del cuasidelito, el cual es un hecho que causa un daño que se realiza sin la intención de perjudicar. Es decir, proviene de un acto lícito, de un acto no intencional, pero que supone la falta de una previsión o de un cuidado, y derivado de esta falta de previsión o cuidado, proviene el accidente. Se considera un hecho culposo, no un hecho doloso, porque no hay dolo en esta implicación del cuasidelicto, porque simplemente deriva de una falta o de una falta de previsión o cuidado, los cuales, evidentemente, si se demuestra que el daño fue producido por causa o negligencia del trabajador o de la víctima, pues no se aplicaba la pena, que era la restitución del daño, ¿no? Este principio de causalidad es muy importante porque nos establece el principio de causalidad que para que se determine la responsabilidad a cargo de un sujeto es necesario no solo que sea culpable, sino además que sea causante del mismo. Toda vez que si se puede imputar la culpabilidad, pero no la causalidad, esto no generaría una responsabilidad. Entonces, cuando el demandado para nada haya intervenido en la comisión de un daño por haberse producido solo por actividad de la víctima, debe decirse que ésta se dañó a sí misma, imprudencialmente o intencionalmente. También tenemos la teoría de la responsabilidad contractual. Esta es aquella que se estableció en un momento dado y esta planteó una responsabilidad derivada simplemente de haber celebrado un contrato de trabajo con el operario, ¿verdad? Y esto es muy importante porque cuando nace la Ley Federal del Trabajo en 1931, el elemento objetivo era el contrato, no era la subordinación laboral, ¿no? Entonces, bajo el contrato teníamos esta responsabilidad contractual.
Obviamente tuvo un periodo de vigencia y pues ya dejó de estar en vigor, ¿no? Tenemos la teoría también del caso fortuito. Se funda la idea de que quien obtiene un beneficio o utilidad justo es que asuma los riesgos originados por las actividades laborales. Estaba muy alineado con el riesgo profesional, con el riesgo que hemos venido comentando, ¿no? Y aquí viene también otra teoría que es la del riesgo inherente, que presupone que cuando un trabajador utiliza instrumentos de trabajo, maquinaria, materiales potencialmente peligrosos, obliga al patrón a responder del daño que se ha causado por este riesgo inherente, aun y cuando todo sea un proceso lícito, ¿no? Obviamente, si se demuestra que el trabajador se infringió daño o estaba en estado inconveniente o fue su descuido, pues evidentemente no procede. Luego tenemos la teoría de riesgo profesional. Esta teoría se atribuye a la industria y las consecuencias que esto proviene. Esta nació principalmente por el concepto de accidente de trabajo, no de enfermedad de trabajo, y luego se amplió a la enfermedad de trabajo. Si el dueño de la máquina debe repararla cuando se daña para que le siga produciendo utilidades, justo es que quien repare también la máquina, pues repare los daños causados al operario por su labor productiva. Esta fue una de las grandes ideas inspiradoras de las leyes laborales en casi todo el mundo, que como les digo también ha ido cambiando con el paso de los años, específicamente en el siglo XIX, el siglo XX. Sale también la teoría del riesgo por poder de mando. Esto es meramente por ser patrón, tienes una responsabilidad con tus trabajadores de todo lo que les suceda, excepto cuando el trabajador se autoinfringió este tipo de riesgo. Y luego brincamos a la última teoría, que esta es la que ha fundado prácticamente todas las leyes actuales de seguridad social en casi todo el mundo, que es la teoría del riesgo social. Esta la vamos a poder encontrar, por ejemplo, en el reglamento de afiliación, clasificación, fiscalización y clasificación de empresas del Seguro Social, en el artículo 196, donde clasifican a la empresa por actividad. De alguna manera esto, a través de afiliar a los trabajadores al Seguro Social, nos quitamos esa responsabilidad patronal y se vuelve una colectividad, una mutualidad. Entonces, es decir, esto propicia que haya una seguridad para el trabajador y sus beneficiarios, toda vez que evita el riesgo de insolvencia de parte del patrón. Vamos a pasar rápidamente a algunas disposiciones regulatorias y vamos a ir conjuntando las teorías del riesgo con estas para ir entendiendo un poquito más y ir conduciendo a lo que queremos llegar con el COVID-19, ¿no? Nos dice la fracción 14 del artículo 123 de la Constitución que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente. Incluso si tenemos el caso de subcontratación o de contratación por intermediación, subsistirá la responsabilidad. Nos dice la fracción 15 del artículo 123, el patrón estará obligado a observar los preceptos legales sobre seguridad e higiene en las instalaciones de su establecimiento, adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir accidentes, así como organizar de tal manera esto que resulte la mayor garantía de salud y vida de los trabajadores. Y de aquí también derivan lo que conocemos como normas de seguridad y salud en el trabajo, que son 44. Últimamente se ha hecho mucha promoción a la NOM 035 o NOM 35 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero esa es una de tantas normas. Tenemos 44 normas de seguridad y salud en el trabajo. No todas son aplicables a todas las empresas, pero hay al menos 7, 8 que sí son aplicables a todas las empresas, las cuales sería muy importante que también las revisen porque estamos obligados a cumplir con ellas. Me dice el artículo 53 de la Ley del Seguro Social, y esto es bien, bien importante. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgo de trabajo, es decir, que lo hayas dado de alta conforme al artículo 12 de la Ley del Seguro Social como un trabajador, quedará relevado
en términos de lo que señala esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre la responsabilidad por esta clase de riesgos, es decir, riesgos de trabajo establecidos en la ley de trabajo, está obligado a cumplir. Entonces, si afiliamos a los trabajadores, trasladamos el riesgo al Seguro Social y quedamos relevados de su cumplimiento. Obviamente, siempre y cuando cumplamos con toda la normatividad de prevención, protección, capacitación sobre este tipo de situaciones de riesgo de trabajo. Otro artículo muy importante es el artículo 9 de la Ley del Seguro Social, que me habla de la aplicación estricta. Y esto es muy importante. Eso es prácticamente una copia del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que las disposiciones fiscales de la Ley del Seguro Social que establecen cargas a los particulares, así como las que señalan excepciones a las mismas y como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, considerando que establecen cargas las normas que se refieren a sujeto, objeto, base de cotización y tasa. Y aquí estamos hablando de la base de la cotización para efectos del seguro de riesgos de trabajo. Entonces tiene que ser aplicado en forma estricta. Veamos qué nos dice, por ejemplo, cuál es el concepto de riesgo de trabajo que tiene tanto la Ley del Seguro Social como la Ley Federal del Trabajo, para irnos adentrando en este término ya. Los dos artículos prácticamente tienen la misma redacción. Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio y con motivo del trabajo. Por accidente de trabajo se entiende toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte. La Ley Federal del Trabajo incluye un concepto nuevo que se adhirió en 2019 que se llama la desaparición derivada de un acto delincuencial, del cual luego haremos otro webinar porque es un tema interesante, actual y muy desconocido por la mayoría de los empresarios. Producida repentinamente en ejercicio con motivo de trabajo. Quedan incluidos en esto los accidentes que se produzcan en trayecto o itinere, como también se conoce. Cualquiera que sea el lugar o tiempo en que se preste. Y esto es muy importante, porque si yo mando a un trabajador a una comisión, a un mandado, a que haga una vuelta y algo le sucede en el camino, eso puede ser imputable como riesgo de trabajo. El concepto de enfermedad de trabajo también lo tenemos en ambas legislaciones, en el 475 de la Ley de Trabajo o en el 43 de la Ley del Seguro Social. Y prácticamente dicen lo mismo. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada. Aquí le quitaron el concepto de la ley de 1931 de largo tiempo y le pusieron una acción continuada de una causa que traiga como origen o motivo en el trabajo o en el medio en que se vea obligado a prestar sus servicios en caso de que hubiera insalubridad o cosas por el estilo. Nos precisa la Ley del Seguro Social. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las que estén consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Y aquí es muy importante señalar que debe ser derivado de una acción continuada, no de un acto súbito, de un contagio porque me saludó una persona que tenía COVID y yo me agarré los ojos o me rasqué la cara o cosas por el estilo y me contagié. Esto no es una acción continuada. Esto es muy importante establecerlo. Se consideran enfermedades de trabajo las que determine esta ley. Y para tal, tenemos en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará las tablas de enfermedades de trabajo que se contienen a continuación y para esto se apoyará en la evaluación de incapacidades permanentes, se va a apoyar en la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Secretaría de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos vamos al punto 136 de esta tabla de enfermedades de trabajo, que está contenido en infecciones, parasitosis, micosis y virosis, enfermedades generalizadas o localizadas provocadas por acción de bacterias, parásitos, hongos y virus, encontraremos que la virosis puede ser generada por hepatitis, enterovirosis, rabias, citacosis, neumonías a virus, mononucleosis infecciosa, poliomielitis y otras.
Y específicamente la tabla de enfermedades de trabajo del artículo 513 de la Ley Federal de Trabajo, que son las que se determinan, establece que este es aplicable para médicos, para los médicos, enfermeras, personal de limpieza en hospitales y sanatorios, personal de laboratorio y análisis clínicos, personal de bancos de sangre, siempre que se identifique el agente causal en el paciente y en el sitio de trabajo. Tenemos una tesis de jurisprudencia que nos establece que las enfermedades de trabajo, para determinar su origen y en su caso el reconocimiento de su profesionalidad, es indispensable comprobar los hechos que se relacionan con la actividad específica desarrollada o con el medio ambiente laboral. Si no se clasifica de esta manera, no se debe de codificar o cuantificar como riesgo de trabajo. Nos dice que no es suficiente que el padecimiento como actividad estén comprendidos en alguno de los apartados de la tabla, porque si no se verifica efectivamente la calificación como una actividad específica o en el medio ambiente donde se desarrolla el trabajador, no puede ser calificada como riesgo de trabajo. También la ley del Seguro Social establece algunas puntualidades donde el riesgo fue producido intencionalmente por el patrón, en donde el patrón queda obligado a restituir íntegramente al instituto las erogaciones que éste haga. También por falta inexcusable del patrón, toda vez que no tuvo la protección o cuidados pertinentes, y entonces aumentan los riesgos de los trabajadores, y por lo cual el patrón tendrá que pagar el capital constitutivo en caso de que se finque por parte del Seguro Social. Nos dice el artículo 475 bis algo súper importante. El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos de trabajo, conforme las disposiciones de la propia Ley Federal de Trabajo, de los reglamentos y de las normas oficiales mexicanas aplicables. De estas 44 normas oficiales mexicanas aplicables sobre seguridad y salud para efectos laborales, él es responsable de su cumplimiento. Otra cosa súper importante, es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las propias normas, así como las que indiquen los patrones para la prevención de los riesgos de trabajo. Y aquí es bien importante generar la comisión mixta de seguridad e higiene, sacar reglamentación, capacitación sobre este tema. Algunos accidentes que no son de trabajo, nos dice el artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo, aquellos que ocurren estando el trabajador en estado de embriaguez, bajo alguna acción psicotrópica, narcótico, etcétera, excepto que tenga prescripción médica y que lo hubiera hecho del conocimiento del patrón, o trabajadores que se ocasionan intencionalmente una lesión, o producidos por alguna riña o intento de suicidio. En materia de seguro social se incorpora el delito intencional que fuera responsable del trabajador asegurado. Y aquí es bien importante ver cómo la ley del Seguro Social se ha ido desfasando de la ley federal del trabajo, y prácticamente ahora la ley del Seguro Social en materia de riesgo de trabajo, excepto del catálogo de enfermedades que están en el artículo 513, prácticamente es la que marca la pauta. Digamos que ahora sí que la Ley Federal de Trabajo desde 1973, con la reforma que tuvimos y con la reforma de 1970 de la Ley Federal de Trabajo, se desligó y prácticamente la que marca la pauta sobre los accidentes de riesgo de trabajo. Importante lo que marca el reglamento de prestaciones médicas. Nos dice el artículo 25, el personal médico adscrito al Departamento de Salud en el Trabajo realizará la calificación de los riesgos de trabajo. Es decir, la calificación del riesgo de trabajo no la hace el trabajador y no la hace el patrón. Es potestad única y exclusiva del personal médico adscrito a los servicios institucionales de salud en el trabajo. Y es el que emitirá los dictámenes de incapacidad o la defunción por riesgo de trabajo. Estos documentos que genera el Departamento de Salud en el Trabajo del Seguro Social se proporcionan a través de los propios trabajadores o sus familiares, para que este trabajador lo lleve a su patrón.
Y aquí se informa la precalificación o probable calificación de un accidente o enfermedad como profesional y se emiten los documentos pertinentes, que es la ST7 o ST9 en el caso de accidente o enfermedad. Veamos rápidamente los beneficios para los trabajadores en esta rama y los procesos de calificación. Los trabajadores pueden tener riesgo de trabajo o enfermedad general. Si nos vamos por riesgo de trabajo, prácticamente al trabajador le pagan desde el primer día el 100% de su sueldo. Si nos vamos por enfermedad general, los primeros 3 días no se lo van a pagar y le van a pagar a partir del 4.º día el 60% del salario registrado ante el Seguro Social. Por eso muchos trabajadores buscan que sea calificado como riesgo de trabajo. ¿Cuál es este proceso que tiene la autoridad para clasificar o calificar un riesgo de trabajo? Se presenta el trabajador directamente ante la Secretaría, ante el Seguro Social. El Seguro Social en su unidad médica familiar lo canaliza al Departamento de Salud en el Trabajo. El médico valora al paciente y expide un certificado de incapacidad temporal por probable riesgo de trabajo, ya sea accidente de trabajo, enfermedad de trabajo o accidente en trayecto. Este probable riesgo de trabajo que deriva de un ST7 o un ST9 se lo entrega al trabajador para que se lo entregue al patrón, la empresa lo llena y lo regresa al trabajador y el trabajador regresa al Seguro Social, al área de salud en el trabajo, la cual dictamina si procede o no un riesgo de trabajo. Y entonces gira los certificados de incapacidad y lo considera para la calificación de riesgo de trabajo como un acto imputable al patrón y que le va a modificar su prima de riesgo de trabajo en el siguiente ejercicio. Una vez que recibe esto, genera un dictamen de incapacidad, el cual puede ser con un plazo máximo de hasta 52 semanas. Y aquí pues podemos ver prácticamente cómo se va derivando, si es un accidente, donde tiene una pérdida orgánica menor al 25%, del 26 al 50%, mayor al 50%, o simplemente si pasa por un proceso de incapacidad total o permanente o parcial. Para estos efectos es bien importante el llenado del formulario ST9, que es el aviso de atención médica de calificación de una probable enfermedad de trabajo, el cual, voy a ser bien honesto, en la mayoría de las ocasiones en esta página, que es el reverso de este documento, prácticamente no lo sabemos llenar, no le damos la importancia debida y entonces nos autocalificamos como riesgo de trabajo los propios patrones con un mal llenado del documento de este formulario ST7 en el caso de un accidente o ST9 en el caso de una enfermedad. Importante, si el trabajador no llega a recabar la firma y sello de parte del patrón, esto no es un impedimento o un obstáculo para que el INS proceda con su investigación y califique como probable enfermedad de trabajo. Y también, no por el hecho de llenar el formulario, quiere decir que ya estamos aceptando que se trata de una enfermedad de carácter profesional. Entonces, es súper importante el llenado del formulario y si necesitan apoyo, ayuda, pues estamos para servirles y para brindársela, ¿no? Otro formulario muy importante es el formulario ST2. Si fue calificado como un probable riesgo de trabajo, mientras el trabajador no me traiga el ST2, yo no lo puedo recibir a que regrese a trabajar. Porque si el trabajador, estando incapacitado, se volviese a accidentar, el segundo accidente será considerado como capital constitutivo, es decir, nos van a cobrar la asistencia médica y administrativa que le hayan dado al trabajador porque el patrón no respetó que el trabajador estaba incapacitado y lo puso a trabajar. Entonces, es súper importante no permitir el regreso del trabajador si no tenemos un formulario ST2. Hay que evitarse multas por este caso. Y ahora, para efecto del COVID, ¿cómo ir juntando todo lo que hemos venido platicando? Lo primero que tenemos que ver es cuál es el cuadro clínico, ¿verdad? Pues el cuadro clínico incluye al menos de unos de estos signos o síntomas mayores: fiebre, tos, dolor de cabeza o de
dificultad respiratoria y al menos uno de los siguientes signos o síntomas menores: escurrimiento nasal, dolor en músculos, ojos irritados, dolor de garganta, dolor torácico, escalofríos, dolor articular, pérdida de olfato, pérdida de gusto. Creo que esos últimos dos son los muy clasificativos para efectos de específicamente COVID. Cualquier trabajador que tenga este cuadro clínico, lo primero que tenemos que hacer es canalizarlo a las instituciones de salud correspondientes. Si somos una empresa del sector gobierno, pues al ISSSTE, si tenemos seguro social, al seguro social para que lo atiendan. No podemos seguir compartiendo los espacios con él porque nos podemos contagiar a más gente, ¿no? Un dato curioso y muy, muy importante es que el IMSS en su página tiene una calculadora de complicaciones. Y me tomé la tarea de poner un ejercicio promedio. 2 personas con 50 años de edad, en su peso ideal y sin ningún padecimiento adicional como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar, etcétera. Digamos de una cuantificación sana, en su peso y sin complicaciones mayores. La mujer, 50 años, factor de riesgo, 0. El hombre, 50 años, en su peso, sin padecimientos adicionales, solo por ser hombre, factor de riesgo, 2. Esto es muy importante. Nos está indicando el Seguro Social a través de su experiencia y de sus análisis que está haciendo, que los hombres somos mucho más propensos de tener complicaciones por COVID. Entonces, importante cuidarnos, chavos, porque pues somos más propensos según la estadística, ¿no? El Seguro Social mandó algunos comunicados hacia la población en general. Si sospechas que tu enfermedad por COVID la adquiriste realizando actividades laborales, puedes hacer lo siguiente. Y es lo que hemos venido diciendo: preséntate en el servicio de salud del trabajo de tu unidad médica familiar. Si tienes esta etapa activa, pues no acudas en los primeros 14 días, no seas mala onda, no nos vayas a contagiar al Seguro Social. Acude con tu identificación oficial y cartilla de citas médicas para que te podamos atender mejor. Si cuentas con notas médicas, resultados de laboratorio o gabinete, llévalos también para que nos ayudes a esto sea más eficiente, rápido. Y en caso de que haya alguien fallecido por complicaciones de COVID, los beneficiarios o familiares pueden solicitar en la calificación de enfermedad de trabajo para que tengan los derechos correspondientes a la pensión. Para esto se generó también una aplicación exclusiva donde se hacía muy fácil llenarlo, un permiso especial por COVID para que no tuvieran que acudir a las unidades médicas familiares y evitarse la transferencia o contagio por COVID en las propias instituciones de salud. Y esto garantizaba un subsidio económico durante los primeros 14 días. Esto fue motivado directamente por el Seguro Social. No te acerques y te pagamos los primeros 14 días. Hacemos una evaluación médica, ¿no? Entonces, sigue el comunicado diciendo: es importante reconocer que tu enfermedad es de trabajo porque te pagamos el salario del 100%. Si tienes una secuencia, te la cubrimos, te damos una pensión o una indemnización. Al terminar tu tratamiento, tienes derecho a ser reinstalado en tu puesto de trabajo porque estabas incapacitado y, por tanto, tu relación suspendida conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo. En caso de que requieras prótesis, órtesis, etcétera, estas serán cubiertas por el Seguro Social. En caso de una defunción de tus beneficiarios familiares, tendrás derecho a las pensiones económicas, a estos subsidios económicos que da el Seguro Social con estas pensiones, y puedes ayudar a que tu empresa tenga unas mejores condiciones sanitarias, toda vez que le van a sacar un mega susto y entonces va a tenerse que proteger para que nadie más se contagie. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Y este tipo de comunicados hace pensar que cualquier persona que se enferme de COVID tiene derecho a este tipo de beneficios, lo cual no transmite todos los criterios de riesgo y a quién va dirigido específicamente. También generó un documento donde dice: si tu familiar falleció, pues sigue este procedimiento, identifícate con tus documentos, ve a la unidad médica familiar, al departamento de salud en el trabajo, date los resultados del laboratorio, del acta de defunción, etcétera, y todo esto conlleva. Pero si estabas en contacto con tu familiar, ni te acerques mientras estás en este periodo de latencia, ¿no? ¿Qué pasó internacionalmente?
Internacionalmente el mundo se volvió loco con el COVID y los propios países empezaron a calificar si podían ser riesgo de trabajo por el daño económico que estaban sufriendo las instituciones de salud. Y estaban buscando de alguna manera, aunque se escuche mal, a ver quién lo paga, ¿no? Por ejemplo, en Australia, el riesgo de trabajo se ve caso por caso. En Argentina, se presume que para los ciertos trabajadores que hay riesgo de trabajo. En Bélgica, solo para el sector salud. En Brasil, Canadá, Chile, se ve caso por caso. En China, aplicable para el sector salud. En Colombia, aplicable para el sector salud. En la República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, caso por caso. En Francia, al sector salud. En Italia, Japón, Sudáfrica, Corea, Suiza, Estados Unidos, caso por caso se va delimitando. ¿Qué ha pasado en México? Al menos hasta febrero, ¿no? Bueno, tercera semana de enero, el dato estadístico que ha generado el Seguro Social. Casos por sexo. Total, 22.544 hombres, 35.179 mujeres que se han contagiado por COVID, de los cuales prácticamente el 99% son casos de trabajadores del Seguro Social y el 1% nada más son casos tratados en empresas que no tienen que ver con el Seguro Social, de los cuales son 336 casos para hombres, 482 casos para mujeres. Obviamente ya vimos que los hombres son más vulnerables de la complicación, no necesariamente del contagio, ¿no? Aquí tenemos más contagios de mujeres, pero las mujeres han tenido menos complicaciones, han muerto más varones que mujeres. En la exposición laboral se tiene que ver al trabajador que esté en contacto con factores de riesgo biológico. Para esto, cuando están en ambientes donde el trabajador desempeña y existe un riesgo de contagio por este riesgo biológico, por microorganismos, esos son los casos concretos. Pero también puede darse por una persona que tenga contacto y esta persona venga contagiada y entonces infecta al resto de la población que está aquí. Específicamente, como comentábamos en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, en el 136 se considera la enfermedad de trabajo, la virosis, y esto es indicado específicamente para médicos y enfermeras, personal de limpieza, lo que comentamos anteriormente, o sea, prácticamente sector salud. También la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social explicaron quiénes eran los que estaban en riesgo muy alto, en riesgo alto, en riesgo medio y riesgo bajo. Específicamente con riesgo medio y riesgo bajo tenemos a trabajadores que no tienen contacto con pacientes, pero que por sus funciones tienen contacto frecuente con compañeros de trabajo o con público general, o compañeros de trabajo que tuvieran contacto con pacientes, ¿verdad? Y riesgo bajo, personal que no tiene contacto frecuente con compañeros de trabajo o con público en general, como personal de almacén, abasto, administrativos, contables, legales, entre otros. Y de estas últimas dos es donde se ha extrapolado y que aplica para el resto de la población. Veamos los de riesgo muy alto. Específicamente aquellos personal de salud que participa directamente en atención de pacientes con sospecha o con diagnóstico de COVID, o aquellos que realizan algunos procedimientos de diagnóstico o atención, como médicos, enfermeras, inhaloterapeutas, etcétera. Personal que está en laboratorio o gabinete, como radiólogo químico, clínico, laboratorista, etcétera, que participan en este tipo de patólogos, etcétera, que participan en este tipo de cosas. Los que hacen autopsias, los que trasladan pacientes o cadáveres muertos por COVID, y el personal de la unidad médica que labora en el área de COVID, como limpieza, camilleros, personal de mantenimiento, manejadores de alimentos, etcétera. Los de riesgo alto son aquellos personales de salud que no participa directamente en la atención de pacientes COVID, pero que manejan algunos materiales o superficies contaminadas por los pacientes, tienen un riesgo mayor. Personal que labora en procesos de atención médica, pero no está directamente relacionado con personal o con pacientes con sospecho diagnóstico, ellos también pueden tener un alto riesgo de exposición. Personal que participa en atención a público en las unidades médicas, como directivo de
policías, personal de farmacia, farmacéuticos, nutrición, etcétera, que tienen contacto con familiares o con los, cuando llegue el paciente, este primer contacto, y aquellos que laboran en depósitos de cadáveres o funerarias, tienen este riesgo pues, mayor. La calificación del riesgo de COVID, el asegurado o su beneficiario solicita el reconocimiento como enfermedad de trabajo. El médico de salud en el trabajo llena el formato ST9, se lo entrega al trabajador, lo presenta al patrón, regrese, como hemos comentado, se califica o no como riesgo de trabajo. Hay un criterio particular que tiene el Seguro Social para el COVID. Este criterio nos dice que el trabajador cumpla con la definición vigente de la Secretaría de Salud como caso sospechoso o confirmado de COVID. Es el primer punto. Que sea un caso sospechoso o confirmado conforme a la regulación de la Secretaría del Trabajo. Punto número 2, que el trabajador presente un riesgo de exposición laboral. Un riesgo de exposición laboral al coronavirus. Que exista un periodo de latencia entre 1 y 14 días entre el contacto o la exposición y el inicio del cuadro clínico que hace rato comentamos, para lo cual deberá identificarse que dicha exposición ocurrió antes de la suspensión de labores. Y se considera que la enfermedad de trabajo, si se considera la enfermedad de trabajo, si se demuestra que el trabajador estuvo expuesto en ejercicio o con motivo de su trabajo con alguna persona con COVID posterior al protocolo de estudio. Y prácticamente nos canaliza conforme al artículo 196 del reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización del Seguro Social, al grupo 89 de inhumaciones o servicios conexos, o al grupo 92 de servicios médicos, el cual tiene el 921, que comprende las empresas que se dedican a proporcionar servicios médicos en hospitales, sanatorios, clínicas generales, maternidades, consultorios, clínicas dentales, servicios de obstetricia, enfermería. Todos ellos tienen ese riesgo de lo que estamos comentando. O aquellos servicios médicos o paramédicos y auxiliares, comprende las empresas que se dedican a proporcionar servicios médicos en hospitales, sanatorios, etcétera, 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 excepto las que prestan en forma exclusiva el servicio de ambulancia o laboratorio, que serán clasificadas en la 942 o en 845. Estos son los que específicamente, conforme las áreas de actividad que establece el reglamento de la ley del Seguro Social, pueden ser calificados como riesgo de trabajo el COVID. Ahora, ¿dónde nos puede afectar a las empresas? Que no cuidemos las recomendaciones que nos han venido dando. Específicamente nos dice el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 19 bis, cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente. Si incumplimos con esto, tendríamos una multa de 50 veces el valor de la UMA, que es 4,481 pesos, pero por trabajador. Y también estamos obligados, conforme a la fracción 17, a cumplir con el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como disponer en todo tiempo medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar en forma oportuna los primeros auxilios. Entonces, recomendaciones generales de seguridad y salud. Primero, establecer una comisión mixta para cumplir con el artículo 509, que sea la que establezcan los reglamentos que va a generar para específicamente la empresa particular. Este reglamento debe estar amparado con el reglamento interior de cada comisión mixta. Puede haber varias comisiones mixtas que se dediquen a diferentes cosas, no tiene que ser una sola comisión. Puede haber una de accidentes, otra de enfermedades, otra de riesgos en alturas, etcétera, dependiendo del tamaño de la empresa y la necesidad que tenga la empresa. Pero cada comisión establecerá su reglamento interior o reglamento interno que deberá cumplir todos los trabajadores y el patrón de la empresa. Obviamente, revisar que estén cumpliendo con la NOM en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí también en la oficina pues, les pudiéramos apoyar. Tenemos un asociado experto en esta materia que los puede apoyar en el cumplimiento de estas normas oficiales mexicanas en seguridad y salud en el trabajo. Establecer todas las medidas preventivas claras para evitar accidentes de trabajo a través de los reglamentos, a través de señalizaciones, a través de capacitación y de proporcionar los equipos de protección adecuados para cada actividad que tengan los trabajadores. Si cumplimos con todo esto y estamos aparte, recomendación, monitoreando a través de cámaras de videovigilancia las actividades de los trabajadores para que no sea un daño autoinfligido o sea una imprudencia o negligencia por parte del trabajador de no utilizar los equipos de protección adecuados, y un llenado correcto de los formularios ST7 y ST9 que
quizás en otra ocasión generemos un webinar en esta materia porque es muy importante el llenado correcto, dicho por gente del Departamento de Clasificación de Empresas del Seguro Social. El 85% de los casos no corresponderían, pero los patrones se autodisparan en el pie y ellos se autoclasifican como riesgo de trabajo con su llenado incorrecto que hacen de los formularios, específicamente la parte del reverso del ST7, ST9. Específicamente del COVID, recomendaciones concretas. Primero, proveer una capacitación continua a los trabajadores sobre todas las profesiones del COVID que ha generado la Secretaría del Trabajo. De ser posible, propiciar el trabajo en home office, escalonamiento de horarios, horarios flexibles u otras acciones que eviten la concentración de trabajadores en la empresa, así como favorecer videoconferencias, llamadas, conferencias telefónicas, etcétera, para evitar esta conglomeración. Establecer evidentemente un protocolo de acceso, tanto de ingreso como de salida, donde se le tome la temperatura, donde se le dé gel, estemos revisando clínicamente cómo están los ojos, etcétera, sí, los cuadros clínicos que vimos, ¿no? Establecer un control de visitas para proveedores, contratistas, etcétera, con todo este filtro de sanitario, incluso más riguroso, ¿no? Establecer un protocolo de higienización diaria de todo el lugar, específicamente las áreas comunes donde la gente se apoya, donde las puertas, barandales, cosas por el estilo. Establecer un programa de supervisión de sana distancia. Proveer a los colaboradores los elementos de protección personal como cubrebocas, protección ocular o facial. Esto nos podemos basar en la norma oficial mexicana 017 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para cumplir con lo normativo. Proveer dispensadores con alcohol al 70%, toallitas desechables, botes de basura donde se arrojen los cubrebocas utilizados. Es importante que el cubrebocas con el que llegue lo tira y se le ponga un cubrebocas nuevo en las instalaciones. Al salir lo deseche y use uno adicional para evitar entrar y salir. Donde no se puede establecer medidas de sana distancia de 1,5 metros, es muy conveniente poner unas barreras de esos acrílicos que se están utilizando, aumentar la ventilación natural y proveer un protocolo que en caso de detectar una persona con COVID, sepamos exactamente qué debemos hacer y canalizarlo correctamente. Para el uso de los cubrebocas, hay toda una reglamentación. Aquí en el material les dejo quiénes deben usar cubrebocas de tela, quiénes tienen que usar estos cubrebocas N95, etcétera, y cuáles son las recomendaciones del uso correcto de estos cubrebocas para que la gente lo pueda utilizar adecuadamente. Es muy importante los usos que se dan, en qué ambientes. Aquí se los dejamos en el material para que lo puedan consultar. Y les agradecemos su presencia y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, perdón. Muy bien, Alex. Muchas gracias. Perdón que estaba muy acarreado, pero la verdad que el contenido es muy amplio y pues no quería dejar de tocar un tema importante. Bueno, a sus órdenes para preguntas. Importante, se me olvidó comentar, ya estableció específicamente la ley, el Seguro Social, que en teletrabajo evidentemente no hay repercusiones de COVID porque no es imputable al patrón el cuidado de las casas de los trabajadores. Una pregunta que hacen entonces, preguntan que si en el caso de COVID, solamente llenarían el formulario ST9 las áreas de los giros que se dedican a lo médico. Sí, claro, mira, eso es muy importante, es una pregunta que estaba esperando que me hicieran porque esa es la pregunta, ¿no? Así como la pregunta importante. ¿A quién está dirigido esto de enfermedad de trabajo? Lo dice específicamente la Ley Federal de Trabajo, a los sectores de salud y a los sectores funerarios, laboratorios, etcétera, que tengan un contacto con estos pacientes o con estas personas, un contacto continuado con estos pacientes o estas personas. Pero si por negligencia patronal nosotros no ponemos y no cuidamos toda la normatividad que ha generado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud para los cuidados de COVID, nos pueden tratar de imputar que tuvimos una persona que no nos dimos cuenta porque no tuvimos los filtros de acceso correspondientes, que estuvo colaborando con nosotros estos 14 días, etcétera. Y entonces él fue el propiciador de que hubiera una micropandemia dentro de la empresa porque el patrón
por negligencia o por descuido no cuidó sus medidas sanitarias correspondientes y ahí sí nos pudieran imputar un riesgo de trabajo, el cual obviamente tendríamos que defendernos porque no está dirigido para esto la ley de trabajo, pero sé que la autoridad trae una campaña que está buscando específicamente esto. Incluso trae una campaña si la persona ya pasó por el proceso o ya murió por el proceso de COVID, los van a analizar para tratar de imputarlos como riesgo de trabajo. Muy bien. Nos hacen otra pregunta. Dice, en caso de contratistas y si se tiene contrato firmado de por medio, ¿se tiene responsabilidad solidaria por estos conceptos o hasta dónde se puede imputar? Quisiera entender que el contratista es un proveedor de servicios, no outsourcing. Porque si estuviéramos hablando de insourcing o de outsourcing, pues híjole, creo que la responsabilidad tendríamos de, obviamente por eso decíamos que era muy importante el control sanitario de entradas y salidas de personal, incluso de visitantes, donde caerían estos cuates como contratistas. Y sí sería muy importante tener un protocolo y estar en comunicación con la empresa contratista para efectos de que él también esté cumpliendo con los protocolos para evitar este tipo de contagios. Una de las preguntas muy comunes es, ¿y qué pasa si se contagia en el transporte público? Pues evidentemente el transporte público tiene una responsabilidad civil. El problema es demostrar que fuiste contagiado en el transporte público, ¿verdad? Es un tema complejo porque la causalidad es difícil de manifestar. Por eso está dirigido específicamente a hospitales o a sanatorios o a laboratorios, porque ellos tienen un uso continuado de este tipo de cosas y es más frecuente que se puedan contagiar. Pero, como comentábamos, si nosotros no tenemos las medidas de precaución que está generando la Secretaría de Salud, como si tenemos la responsabilidad laboral por la de trabajo de cumplirlas, pudiera imputarse que por negligencia tuvimos una situación de virus, no específicamente un trabajador. Pues eso evidentemente nunca te lo van a calificar como riesgo de trabajo, sino que por negligencia patronal o por descuido se haya generado un tipo pandemia interna, porque no tuviste las debidas precauciones de espacio, de sana distancia, etcétera, y ahí pudiera imputarse. Evidentemente, no somos responsables de los contratistas, ellos son responsables ellos mismos, pero nosotros tenemos que brindarles los elementos de protección y seguridad en nuestra área de trabajo para efectos de que ellos no se vean involucrados. Muy bien. Bueno, ya estamos a 2 minutos de concluir. Había otra pregunta, pero ya se contestó con lo que explicaste. Si no hay... Aquí creo que es muy importante, Ricky, que los que nos están escuchando o los que nos van a escuchar de este video grabado, estén muy al pendiente de cómo llenan el aviso ST9. Porque es evidente, hemos visto muchos casos de malos llenados, donde se califica como accidente de trabajo importante. Digo, de los miles de casos que hay, el 1% es una enfermedad, el 99% son accidentes, ¿no? Entonces es más frecuente verlo en accidentes de trabajo en el ST7, un mal llenado te precalifican como riesgo de trabajo por errores de llenado. Pongo un ejemplo muy puntual que puede pasar y es parte del criterio de la autoridad. Yo tengo una tiendita o tengo un local comercial dentro de un centro comercial. Evidentemente mi actividad de protección está en mi local comercial, pero el criterio de la autoridad es que si te pasa algo en el centro comercial, te resbalaste en la escalera, es imputable como riesgo de trabajo. Aquí es muy importante. Si yo tengo una normatividad interna a través de mi reglamento interior o a través de los reglamentos de la Comisión de Seguridad e Higiene, en el cual se establezca y se capacite que el trabajador no corra, que esté al pendiente cuando va caminando, que no venga con el celular en la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y el trabajador por negligencia o por descuido no cubrió con esto que sí fue documentado, que sí fue capacitado, nos quitamos un riesgo de trabajo. Otra cosa bien importante de riesgo de trabajo. Si en una fábrica un trabajador de un área B le pide apoyo a un trabajador de un área A, que son diferentes áreas, para mover una caja, por ponerte un ejemplo, ¿no?
y yo tengo reglamentado que no pueden apoyarse sin avisar al jefe inmediato, ¿no? Y el cuate desobedece y por echarle la mano a su cuate, le ayuda a cargar la caja, se mueve de su área de trabajo, se va a un área de trabajo donde no debe estar y le sucede un accidente, eso no es imputable al patrón. Aquí lo importante es tener los reglamentos, la capacitación, los elementos de protección, proveer los elementos de protección como guantes, botas, etcétera, todo lo que se pueda proveer y cumplir con la normatividad, y nos vamos a evitar un sinfín de dolores de cabeza en el área de riesgo de trabajo. Y específicamente en COVID, es muy difícil que nos imputen esto si tenemos estas medidas de protección adecuadas. Podemos apoyarlos si tienen alguna duda de cómo llenarlo, de cómo defenderse en esta cuestión de enfermedad de trabajo por COVID. Muy bien. Bueno, pues agradecemos al maestro Alejandro González por su valiosa participación, que seguro toda esta información va a ser muy valiosa para que la tengan en sus organizaciones y en lo personal. Agradecemos a todos nuestros participantes. Nos ponemos a sus órdenes para cualquier apoyo que lleguen a requerir y les vamos a hacer llegar el material de la exposición al email al que se registraron. También les vamos a hacer llegar el material del curso, del webinar anterior, que fue de esquemas reportables, que algunos nos comentaron que no les había llegado, entonces pues se los vamos a reenviar en caso que no les haya llegado. Y nuevamente agradecerles y nuestros mejores deseos para que sus familias, sus organizaciones, sus colaboradores estén con bien y con salud. Muchísimas gracias y los esperamos ver en nuestros siguientes webinars que vamos a estar haciendo todos los meses. Gracias por acompañarnos. Y los invitamos a que nos sigan en redes sociales también, en nuestras redes sociales. Que tengan muy buen día. Quedamos a sus órdenes. Gracias.